El despertar fue súbito y nada ceremonioso. La oscuridad que me había envuelto por... ¿cuánto tiempo? ¿Siglos? ¿Milena? Se disipó de un golpe violento, como si alguien hubiera rasgado un velo de tranquilidad. Mi mente, todavía inmersa en la densa neblina de la criogenia, luchaba por ajustarse a la nueva realidad, pero mi cuerpo reaccionaba de inmediato. Sentí un dolor punzante en mis músculos, mientras mi cuerpo desnudo emergía del frío extremo hacia la temperatura artificial de la cápsula. Me llevó un buen rato orientarme. El visor frontal parpadeaba en un patrón constante de alerta, luces rojizas corriendo por los bordes, como una serpiente que se enrolla en su propia cola. Las voces automatizadas de la nave intentaban calmarme, pero había algo mal. El olor, el sonido sordo del sistema de ventilación. Todo parecía envejecido. No era la frescura renovadora que esperaba al despertar en el planeta prometido. Mi mente se retorcía ante una posibilidad que me negaba a considerar. Algo había fallado. Luché por levantarme de la cápsula criogénica, mis piernas tambaleándose bajo el peso de mi propio cuerpo. Mis ojos, ajustándose a la luz tenue de la sala de control, vagaron por los terminales frente a mí. Uno a uno, las pantallas comenzaban a revelar los datos de a bordo. La información deslizaba ante mis ojos como fantasmas en agonía. Milenios. Habíamos superado el tiempo programado por 821 años. Mi corazón se disparó. No podía ser posible. Las preguntas llegaron en cascada, y no había nadie para responderlas. ¿Los otros? ¿Dónde estaban los otros? Busqué frenéticamente entre los controles, tratando de acceder a cualquier comunicación o verificar la condición de los criogenes de los demás miembros de la tripulación. Nada. Solo el frío silencio de la nave que parecía estar muriendo lentamente. El nombre resonó en mi mente con un tono sombrío. Arca Epsilon, el orgullo de la humanidad. Ahora parecía una tumba espacial. Con esfuerzo, me vestí con el traje de emergencia, aún aturdido. Había algo extraño en el ambiente de la nave. El aire estaba denso, cargado de una sensación opresiva que no podía identificar de inmediato. Las luces parpadeaban de forma irregular, creando sombras alargadas y deformadas en las paredes metálicas. Un sonido distante, casi imperceptible, reverberaba a través de las estructuras de la nave. Un lamento. ¿O era solo mi mente confusa? Logré abrir la puerta de mi sección criogénica, pero al dar el primer paso hacia afuera, la realidad de la situación se reveló aún más perturbadora. Los corredores, antes inmaculados, estaban ahora sucios, corroídos por el tiempo y la negligencia. Paneles sueltos colgaban de las paredes como carne flácida, y cables expuestos brillaban débilmente en algunos puntos. Una capa de polvo cubría casi todo, pero no era solo polvo. Había marcas, algo que parecía rastro de movimiento. Sentí mi estómago revolverse. No debería haber movimiento. Todos deberían estar en un profundo sueño hasta la llegada al planeta, a menos que... Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar pensamientos desordenados. Necesitaba respuestas, a alguien que me dijera qué había sucedido. Fue entonces cuando el sistema de comunicación interna chirrió, un sonido áspero e irritante que casi me hizo caer de rodillas. Una voz rasposa emergió de la estática. «Capitán, Melnick, ¿estás despierto?» Reconocí la voz, aunque sonara más áspera y cansada de lo que recordaba. Snake, el ingeniero jefe, parecía haber despertado antes que yo. «Snake, ¿qué demonios está pasando?» «Component Placement», pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Silencio por unos segundos, hasta que respondió, con la respiración entrecortada por el sistema de comunicación. «Yo tampoco lo sé. Estaba en la sección de ingeniería cuando desperté. La nave está deteriorada, capitán. Estamos solos». La palabra «solos» resonó en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, como una sentencia de muerte. No podía ser cierto. Había miles de personas a bordo,
congeladas en sueño criogénico, albergan las esperanzas de una nueva civilización. ¿Y los demás? ¿La tripulación, los colonos? ¿Componen placement?, pregunté, mi voz entrecortada. No sé, no logré contactar con nadie, respondió Snake, con un tono de cansancio que parecía llevar décadas de incertidumbre. Decidí ir a la sección de ingeniería para encontrarlo, la única área que podría darme alguna idea sobre lo que estaba sucediendo en la nave. Mientras caminaba por los corredores deteriorados de la Arca Epsilon, las señales de abandono y desorden solo empeoraban. Algunos compartimentos estaban sellados, otros abiertos, revelando espacios oscuros y vacíos. Y en medio del polvo y los escombros, algo más captó mi atención. Un sonido, casi imperceptible, que parecía eco en los vacíos de metal. Parecía un susurro distante, amortiguado, pero claramente de origen orgánico. Por un instante me detuve, escuchando con más atención, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Mi mente, aún tratando de ajustarse a la gravedad de los eventos, rechazaba la idea de que pudiera haber alguien más despierto en la nave. Si Snake y yo éramos los únicos activos, ¿cómo explicaba aquello? Me acerqué a una sección de cargas que parecía estar abierta. Al girar la esquina, mis ojos captaron un movimiento rápido, una sombra que se escurrió por el corredor delante de mí. Mi cuerpo reaccionó por instinto, buscando el arma de plasma en el cinturón del traje, aún sin poder comprender completamente lo que había visto. No era posible. No había más nadie vivo, y definitivamente no había seres alienígenas en la nave. Algo dentro de mí gritaba por atención, algo primal, el deseo de sobrevivencia golpeando con fuerza en mis sienes. Seguí hacia ingeniería, donde estaba Snake, pero cada paso traía más tensión. Susurros indistintos venían de varias direcciones ahora. Sombras, formas humanas, o lo que yo creía que eran humanas, se movían por los corredores más oscuros. Trataba de convencerme de que eran alucinaciones de mi cerebro, todavía tratando de ajustarse al despertar. Necesitaba creer eso, de lo contrario, la locura me consumiría. Cuando finalmente llegué a la sala de ingeniería, encontré a Snake inclinado sobre los controles, con el rostro pálido y sudoroso. «Capitán, algo está terriblemente mal. No estamos solos aquí», dijo, sin siquiera levantar la vista de los monitores que parpadeaban de manera inconstante. «Lo sé», respondí, con un escalofrío subiendo por mi espalda. Pero no dije nada sobre lo que había visto. No aún. Snake parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. Las líneas de expresión en su rostro se habían acentuado, como si los años de sueño criogénico hubieran corroído más su mente que su cuerpo. Aún vestía el uniforme de ingeniero, arrugado y sucio, un brutal contraste con el brillo de antaño. La sala de ingeniería, que antes pulsaba de vida y eficiencia, ahora estaba sumida en la penumbra. Los sistemas principales parpadeaban lentamente, como un corazón que late con esfuerzo, al borde de la falla. «Te estaba esperando, capitán», murmuró, sin apartar los ojos de los controles, su voz seca de quien ha perdido la esperanza de entender todo esto. «Esto no tiene sentido». Me acerqué, el corazón aún latiendo rápido. «¿Qué no tiene sentido, Snake? ¿Qué estamos enfrentando aquí?» Mi voz sonaba más desesperada de lo que quería admitir. Él apuntó a los monitores de control. Líneas de datos corrían por la pantalla, interrumpidas por bloques de información corrupta. Partes enteras del sistema de la nave eran inaccesibles, como si algo hubiera contaminado los circuitos a lo largo de los siglos. Presionó algunos botones, abriendo una lista de registros, pero todo estaba fragmentado, un patchwork de eventos desconectados. «Hemos pasado 3000 años aquí, Melnick, más de 8 siglos de lo programado, y la nave se ha deteriorado de adentro hacia afuera». Soltó una risa amarga. «Pero no son solo los sistemas los que están fallando. Hay algo más». Lo miré fijamente
sintiendo que el aire en la sala se volvía aún más pesado. Esos sonidos, Snake, las sombras. Vi algo allá afuera, en los corredores. Finalmente, levantó la vista hacia mí, y había algo en su mirada que me causó escalofríos. ¿Tú también lo viste? Tragué saliva. Sí, vi algo moviéndose. No era humano, pero tampoco parecía completamente alienígena. Algo raro, distorsionado. Snake suspiró, frotándose la cara con las manos, lo que solo esparció más suciedad. He estado observando esto desde hace tiempo, desde que desperté. Algo se despertó junto a nosotros, capitán. No sé si son solo alucinaciones causadas por el sueño criogénico prolongado, o si realmente estamos lidiando con una invasión de alguna forma. ¿Invasión? Repetí, incrédulo. ¿Estás diciendo que algo entró en la nave? Negó con la cabeza lentamente. No estoy seguro, pero parece que algo entró, o quizás siempre ha estado aquí. Su voz bajó a un susurro. Los registros están incompletos, pero parte de la tripulación puede haber despertado antes, y ahora no sabemos dónde están. La idea era insoportable, que parte de la tripulación pudiera haber despertado sin que yo lo supiera, sin que algún control central me notificara. ¿Y qué habría pasado con ellos? Esas sombras en los corredores, esos contornos, ¿podrían ser sobrevivientes? Sacudí la cabeza, intentando apartar el pensamiento. ¿Pero por qué no despertaron todos? ¿Por qué no hubo una alerta? ¿Y por qué los sistemas están así? Eso es lo que más me inquieta, dijo Snake, golpeando el panel, que parpadeó débilmente, como si estuviera muriendo. El sistema debería haber fallado de manera predecible, o haber algún protocolo de emergencia, pero todo está fragmentado, como si algo estuviera corroyendo los datos, o tal vez interfiriendo. Tragué la explicación con dificultad. No era común que Snake mostrara miedo, pero había algo en su voz, una inseguridad que nunca había visto antes. Y, aunque no lo admitiera, eso también me estaba afectando. Las respuestas parecían imposibles de alcanzar, y cuanto más preguntas hacía, más distante se volvía la comprensión. Necesitamos retomar el control, Snake, dije, intentando mantenerme racional. Necesitamos acceder a las áreas principales de la nave y ver si podemos restablecer los sistemas. Debemos descubrir qué está pasando aquí y, sobre todo, entender qué son esas cosas que estamos viendo. Snake asintió, levantándose con esfuerzo. Parecía exhausto, como si ya hubiera estado despierto durante días, luchando por mantener el funcionamiento mínimo de la Arca Epsilon. Los controles primarios están desordenados, pero aún tenemos suficiente energía para acceder a algunas áreas. Intenté llegar al núcleo central, pero la mayoría de las puertas están cerradas o bloqueadas por escombros. Va a ser peligroso. No necesitaba decir nada más. Ambos sabíamos que, en el estado en que estaba la nave, cualquier intento de acceder a áreas selladas podría ser desastroso. Pero quedarnos de brazos cruzados no era una opción. Caminamos por los corredores cada vez más oscuros de la Arca Epsilon, hacia el núcleo central de la nave, donde deberían estar las funciones principales de control. A medida que avanzábamos, los sonidos de susurros y lamentos aumentaban, un eco siniestro que parecía venir de todas direcciones. Cada paso se sentía más pesado, como si el mismo aire se comprimiera a nuestro alrededor. En un momento nos detuvimos abruptamente. El panel de la puerta hacia la sección de cargas estaba abierto, y algo pasó corriendo en el interior oscuro del compartimento, una silueta baja y rápida. Mi corazón casi se detuvo. ¿Viste eso? Drenia pregunté, con el cuerpo en tensión. Snake asintió, respirando rápido. Lo vi. Tomé valor y di algunos pasos hacia el compartimento, encendiendo la linterna del traje. Las sombras danzaban en las paredes desgastadas, revelando solo el silencio opresivo y las estanterías metálicas vacías. Nada.
Pero cuando nos preparábamos para salir, el sonido volvió. Un chirrido bajo y distante, mezclado con arañazos en la estructura metálica de la nave. Miré a Snake. Sus ojos estaban muy abiertos. Había algo acechando en los límites de nuestra percepción, algo que se movía demasiado rápido para ser capturado por la luz de la linterna. «Capitán», dijo, con la voz temblorosa, «creo que esto no es solo un fallo en los sistemas. Estos seres no son de nuestra tripulación. Creo que estamos lidiando con algo que vino de afuera». La idea de una invasión alienígena tomó forma en mi mente. ¿Sería posible que, en algún momento, durante los siglos de deriva en el espacio, algo hubiera entrado en la Arca Epsilon? Algo que ahora estaba acechando, observándonos, moviéndose en las sombras. «Lo que sean», dije, apretando el arma de plasma en mi mano. «No podemos dejar que nos alcancen». Snake asintió en silencio y continuamos. La sensación de ser cazados solo aumentaba. El silencio de la nave parecía ahora pulsar con una energía oculta, algo vivo y hambriento, observando cada movimiento que hacíamos. Los corredores se volvían más estrechos, claustrofóbicos, con la luz de la linterna extendiéndose por túneles que parecían no tener fin. Entonces, de repente, un estruendo fuerte reverberó a través del casco de la nave, proveniente de algún lugar adelante. Algo había caído o sido derribado en una de las secciones más cercanas al núcleo central. Un sonido metálico, violento, que resonó por las paredes. Snake y yo nos miramos en silencio, con los músculos tensos. «Estamos cerca», dijo él, su voz ahora un susurro casi inaudible. «Si logramos llegar a los controles principales, tal vez podamos descubrir qué está pasando aquí». Asentí, pero la verdad era que había algo mucho más grande en juego. Lo sentía en las entrañas, como una sombra acechante sobre nosotros. Algo había salido terriblemente mal a bordo de la Arca Epsilon. Y lo peor de todo, no sabía si estábamos preparados para enfrentar lo que estaba por venir. El corredor frente a nosotros parecía más estrecho de lo habitual, con sus paredes metálicas cubiertas de capas de óxido y un extraño limo que se había formado a lo largo de los siglos. El sonido continuo de chirridos, ese gemido sordo y perturbador, ya no era solo un ruido distante. Ahora parecía acompañar cada movimiento, cada paso que dábamos hacia el núcleo central de la Arca Epsilon. Snake caminaba delante de mí, sus ojos recorriendo constantemente las paredes en busca de cualquier signo de vida, cualquier indicio de esas sombras que ya habíamos visto antes. Sin embargo, el silencio entre nosotros decía mucho más. Ambos sabíamos que algo se acercaba. Podíamos sentirlo en el aire, en la vibración de la nave, en la forma en que el metal casi gemía con cada nuevo paso. De repente, el comunicador de mi traje estalló, llenando el aire con una estática estridente que me hizo saltar. «Capitán, ¿me escucha?» La voz de Snake llegó rápidamente, entrecortada y baja, como si estuviera luchando contra algo invisible. «Hay algo extraño en el sistema de ventilación. Siento como si algo estuviera observándonos». No necesitaba que me lo dijera. Yo también podía sentirlo. La opresiva sensación de ser seguido, cazados, solo aumentaba. Y el sonido, ese susurro distorsionado, estaba más cerca. No eran alucinaciones. Aceleré el paso, intentando mantener el enfoque en llegar al núcleo central de la nave. Necesitábamos acceder a los controles principales, descubrir qué había sucedido con el sistema, y lo más importante, entender qué o quién estaba a bordo con nosotros. Pero, a cada paso, la incertidumbre me corroía. Había algo más allá de una simple falla técnica o del sueño prolongado. Algo estaba interfiriendo con la propia esencia de la nave. Fue entonces que, al doblar una esquina de un corredor, avistamos una puerta de acceso que conducía a una de las cámaras de mantenimiento. La puerta estaba abierta, completamente abierta, algo inusual, ya que estas cámaras debían permanecer selladas. Las luces internas parpadeaban, lanzando sombras grotescas en el suelo,
mientras la estructura metálica crujía bajo algún peso invisible. «Parece que también ha habido una falla aquí», dijo Snake, su voz cargada de tensión. Estaba a punto de concordar cuando algo capturó mi atención. Movimiento. Allí dentro, entre los escombros, vi una forma oscura, baja, moviéndose entre las estanterías metálicas. Por un momento, pensé que era una ilusión causada por la luz parpadeante, pero luego la figura se levantó, revelando algo inhumano. Era una silueta curva, encorvada, con miembros finos y largos, mucho más largos de lo que cualquier humano debería tener. ¿Viste eso? Mi voz salió en un susurro ronco, apenas creyendo lo que mis ojos veían. Snake se quedó paralizado, su rostro pálido mientras su linterna iluminaba el entorno delante de nosotros. Yo vi. Pero, ¿qué demonios es eso? El ser se movió con una rapidez asombrosa. Sus garras, pues eso era lo que parecían, rasguñando el suelo con un sonido agudo que resonó por los corredores. Mis instintos gritaron que corriera, pero no podía apartar la mirada de la criatura. Desapareció en las sombras al otro lado de la sala, como si estuviera esperando algo, o provocándonos. «Necesitamos salir de aquí», susurró Snake, su voz entrecortada por el miedo. Asentí sin dudar, pero antes de que pudiéramos dar el primer paso, la criatura emergió de nuevo, esta vez más cerca, sus ojos, múltiples ojos, brillando con una luz maligna, reflejando la débil luz del corredor. Levanté mi arma de plasma por reflejo y disparé. La explosión de energía iluminó la sala en un destello de luz, pero el ser ya se había movido, demasiado rápido para ser alcanzado. El disparo rebotó en las paredes metálicas, resonando de vuelta hacia nosotros con una violencia que hizo doler nuestros oídos. Todo lo que quedó fue el silencio y la sensación asfixiante de que esto apenas estaba comenzando. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi cuerpo entero en alerta. «Ahora». Corrimos sin mirar atrás, el sonido de garras raspando el metal aún resonando en nuestras mentes. No sabíamos qué era esa cosa, pero una cosa estaba clara. No era humana, y parecía habernos cazado deliberadamente, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando finalmente llegamos al núcleo central, nuestras respiraciones eran pesadas y descompasadas. Las puertas dobles estaban entreabiertas, revelando un ambiente parcialmente destruido. Lo que debería ser el centro de control de la nave estaba en ruinas. Terminales habían sido arrancados, cables colgaban como intestinos expuestos y las pantallas estaban quebradas, parpadeando aleatoriamente con líneas de código sin sentido. Snake se acercó a uno de los terminales menos dañados y comenzó a teclear frenéticamente, tratando de acceder a los datos de a bordo. «Necesito un minuto para ver si puedo obtener alguna información útil», dijo, su voz cargada de urgencia. Yo vigilaba la puerta, esperando el inevitable retorno de aquella criatura, o de cualquier otro ser que estuviera al acecho. Pero por ahora, todo lo que oía era el sonido amortiguado de Snake trabajando y el pitido ocasional de los terminales que aún funcionaban. «Melnick». La voz de Snake salió temblorosa. Giró la pantalla hacia mí, y lo que vi hizo que la sangre se helara en mis venas. El monitor mostraba un mapa detallado de la nave. Cada sector, cada cámara, marcado con pequeños íconos rojos. Estas áreas están selladas. Y mira esto». Presionó algunos botones más, y la pantalla amplió una de las secciones. Estaba llena de puntos de vida. «¿Cómo puede ser? Esto no es posible». Mi mente se negaba a procesar. La Arca Epsilon tenía más de 800 compartimentos de criogenia, y la mayoría debería estar ocupada por cuerpos en sueño profundo, sellados y protegidos por sistemas de seguridad inviolables. Pero los íconos rojos eran incontables. Se movían por el mapa como hormigas en una colonia, esparciéndose por áreas de la nave que deberían estar completamente selladas. «Yo pensaba que eran fallas en el sistema», dijo Snake,
con la voz titubeante, como si él mismo no creyera lo que estaba viendo. Pero hay movimiento en estas áreas, están despiertos, o algo lo está. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Qué estamos enfrentando aquí, Snake? Él sacudió la cabeza, sin respuestas. No sé, pero sea lo que sea, no es humano. De repente, una explosión resonó por el corredor. El metal chilló, y el sonido de pasos pesados se acercó a nosotros. Las puertas del núcleo se cerraron de golpe, y las luces parpadeantes a nuestro alrededor comenzaron a fallar. Algo, o alguien, se acercaba. Antes de que pudiéramos reaccionar, el sistema de comunicación de la nave emitió un mensaje estático. Alerta. Zona de cuarentena comprometida. Presencias no autorizadas. Defensa automática activada. Snake me miró, el terror claro en sus ojos. ¿La nave está defendiéndose contra nosotros? Pero antes de que pudiéramos cuestionarlo, las puertas fueron derribadas y aparecieron. Siluetas monstruosas, distorsionadas, cubiertas de sombras. Sus formas eran humanoides, pero había algo terriblemente incorrecto en ellas. Aquello que habíamos visto antes ahora se revelaba. No eran alienígenas. «Capitán, corre». No necesité escuchar 2 veces. Estábamos siendo cazados. Corrimos. El sonido de nuestros pasos resonaba por los corredores metálicos, mientras las criaturas, no humanas, pero tampoco completamente alienígenas, nos perseguían con una velocidad aterradora. Sentí el frío sudoroso recorrer mi espalda, y el miedo visceral pulsaba en cada célula de mi cuerpo. El sistema de ventilación chirriaba, el aire denso dificultaba la respiración, y podía oír, justo detrás, los gritos distorsionados de esos seres. «¡Rápido!», gritó Snake delante de mí, casi chocando con una puerta de emergencia que estaba parcialmente abierta. Logramos atravesarla, forzando el panel a cerrarse manualmente justo después. En cuanto la puerta se selló con un fuerte chasquido, hubo un momento de silencio mortal, pero no duró. Estaban arañando la puerta, tratando de forzar la entrada, como animales salvajes. Respiré con dificultad, jadeando, intentando organizar mis pensamientos. Snake se apoyó contra la pared, sus manos temblando. Esto no es normal, capitán. Estas cosas no deberían estar aquí». Lo miré, todavía intentando procesar todo lo que habíamos visto. La apariencia de esos seres, humanoides, pero completamente erróneos, era suficiente para convencerme de que no estábamos lidiando solo con algún tipo de falla biológica o infestación alienígena. Había algo más profundo y oscuro sucediendo a bordo de la Arca Epsilon. «Necesitamos encontrar otro camino hacia el núcleo», dijo Snake, su voz temblorosa pero firme. «Esas cosas están controlando sectores enteros de la nave, y el sistema está respondiendo de manera errática. Vi armamentos siendo activados. Si intentamos acceder a las zonas de cuarentena, la propia nave podría matarnos». «¿Pero qué son ellas, Snake?». Mi mente no podía soltar esa pregunta. «No son alienígenas. Lo sé. Son humanas, ¿no?». Desvió la mirada por un segundo, como si estuviera tratando de ocultar algo. «No, no lo sé, Melnick. No puedo afirmar nada aún». Algo en la forma en que habló me hizo sentir un escalofrío. Había algo más allí. Snake estaba omitiendo información, algo importante. Pero por ahora no teníamos tiempo para discutir. El sonido de pasos pesados viniendo de algún lugar cercano resonó a través de las paredes, y la presión de ser cazados aumentó aún más. Miré los controles al lado de la puerta. «Necesitamos otra ruta. No podemos enfrentar a todos ellos al mismo tiempo». Snake asintió, aún tratando de controlar su respiración. Accedió al mapa de la nave en un panel cercano, sus ojos barriendo rápidamente las rutas alternativas. «Tenemos un paso a través de la sección de ingeniería genética. Si logramos pasar por allí, podremos evitar a la mayoría de esas cosas, pero va a ser arriesgado. Ese sector fue
abandonado hace mucho tiempo. No tenemos elección, respondí. Necesitamos seguir moviéndonos. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Snake suspiró, concordando. No sabía si estaba más asustado por las criaturas o por lo que podría estar escondido en la sección de ingeniería genética, pero no teníamos tiempo para dudar. Comenzamos a seguir el camino indicado en el mapa, atravesando corredores cada vez más deteriorados y claustrofóbicos. Las luces fallaban en intervalos irregulares, lanzando sombras grotescas en las paredes, creando la ilusión de que estábamos constantemente rodeados. Mientras corríamos, la realidad de lo que estaba sucediendo en la Arca Epsilon me golpeó de lleno. La nave, que debería haber sido nuestra arca de salvación, el último refugio de la humanidad hacia lo desconocido, se había convertido en una trampa mortal. Más de 800 años más allá de lo previsto, a la deriva en un vacío cósmico, sin comunicación externa y con la tripulación bajo ataque de monstruos indescriptibles. Algo había fallado, y ahora estábamos pagando el precio. Finalmente, alcanzamos la entrada de la sección de ingeniería genética. La puerta, sellada con un campo de fuerza debilitado, se abrió lentamente a nuestra aproximación. El aire dentro del sector era pesado y denso, como si hubiera estado aislado durante siglos. La iluminación era mínima, con solo luces de emergencia parpadeando débilmente a lo largo de las paredes. Había una extraña sensación de abandono en el lugar, como si todo allí estuviera al borde del colapso. ¿Qué ocurrió aquí?, pregunté, mi voz reverberando en el amplio y vacío espacio. Snake se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. Este sector fue dejado inactivo hace mucho tiempo. Durante la construcción de la nave, hubo experimentos para mejorar las capacidades humanas, adaptaciones genéticas para garantizar la supervivencia en ambientes alienígenas. Pero algo salió mal y el sector fue cerrado. La mayoría de los archivos fueron borrados o sellados. Había algo en la forma en que habló, ese mismo tono vacilante de antes, que me hizo sentir que había más en esa historia de lo que dejaba ver. Pero, de nuevo, el tiempo era nuestro mayor enemigo. No podíamos detenernos. Continuamos avanzando por la sección de ingeniería, pasando por laboratorios abandonados y cámaras de experimentos que parecían haber sido selladas apresuradamente. Vitrinas de vidrio rotas revelaban equipos oxidados, y el suelo estaba cubierto de escombros que parecían restos de máquinas que no habían funcionado en siglos. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que nos hizo detenernos de inmediato. Era un sonido suave, un susurro, una voz. Capitán Melnick. Component Placement vino el sonido, casi como un eco distante. Snake y yo nos miramos, la tensión creciendo. ¿Quién está ahí? ¡Swing!, grité, apuntando mi arma de plasma hacia la nada. El eco de mi propia voz resonó por el corredor, pero pronto el silencio volvió a reinar. De repente, una figura frágil emergió de uno de los laboratorios más lejanos. Era una niña, delgada y pequeña, con los ojos abiertos de miedo. Llevaba ropa andrajosa y estaba cubierta de suciedad, como si hubiera pasado toda su vida en las sombras de la nave. «Por favor, no nos hagan daño», dijo, su voz quebrada por el miedo. «Solo queremos vivir». Me agaché lentamente, intentando no asustarla más de lo que ya estaba. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?» La niña dio un paso titubeante hacia adelante, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. «Nosotros somos sobrevivientes, escondidos. Ellos nos están cazando». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, sintiendo un escalofrío de pavor recorrer mi espalda. Ella tragó saliva y señaló las sombras a nuestro alrededor. «Los monstruos. Eran humanos, como nosotros, pero se transformaron. Todos ellos se transformaron, por causa del artefacto». Mis entrañas se apretaron con lo que dijo. ¿Artefacto? ¿Qué artefacto? Miré a Snake, pero él evitaba mi mirada. «Estamos escondidos en la cámara de ingeniería genética. Es el único lugar donde hemos podido sobrevivir, pero de vez en cuando nos encuentran.
susurró la niña, su voz ahogada por el miedo. Por favor, vengan conmigo. Los llevaré hasta los otros. Pueden ayudarnos. Las piezas comenzaron a encajar de manera terrible. Había algo a bordo de la Arca Epsilon, algo que había estado presente durante mucho tiempo y que había causado todo esto. El artefacto. Y Snake sabía más de lo que estaba revelando. ¿Ella está diciendo la verdad, Snake? Zrenia pregunté, mi voz endureciéndose. Finalmente, él me miró, y la culpa en sus ojos era innegable. Sí, capitán, yo sabía, pero necesitaba protegerlos de la verdad hasta que tuviéramos una oportunidad de defendernos. Antes de que pudiera cuestionarlo más, el sonido de algo acercándose rápidamente llenó el corredor. Estaban viniendo. La niña tomó mi mano, con los ojos desorbitados de pavor. «Por favor, tenemos que irnos ahora. No tenemos mucho tiempo». Sin más hesitación, seguimos a la niña por las entrañas de la nave, en dirección al grupo de sobrevivientes. El eco de los pasos de las criaturas nos perseguía. Pero ahora, más que nunca, sabía que algo mucho más grande y oscuro nos aguardaba en el corazón de la Arca Epsilon. El artefacto, la clave para todo, y la razón por la cual estábamos condenados. La niña corría frente a nosotros, guiándonos por un laberinto de corredores estrechos y escombros. El sonido distante de los monstruos tras nosotros nunca cesaba. Cada paso parecía más desesperado que el anterior. La respiración entrecortada de Snake a mi lado delataba el cansancio, pero también algo más profundo. Miedo. No el miedo inmediato de las criaturas, sino un temor antiguo, arraigado en algo que él sabía, pero no quería compartir. Mientras corríamos, mi mente giraba en torno a las palabras de la niña. Humanos transformados. Una revelación terrible que parecía imposible de creer, pero que encajaba con todo lo que habíamos presenciado hasta ahora. Esos ojos múltiples, las formas distorsionadas, las garras y los gruñidos no eran el resultado de una invasión alienígena. Eran la tripulación. Y luego estaba el artefacto. Algo que Snake, evidentemente, sabía más de lo que estaba diciendo. Lo miré de reojo mientras corríamos, pero él mantenía la vista fija al frente, evitando a toda costa mi mirada. Sabía más, y comenzaba a pensar que estaba directamente involucrado en lo que había sucedido en la Arca Epsilon. Finalmente, llegamos a una gran puerta metálica. Estaba oculta detrás de una pila de escombros, casi imposible de ver a simple vista. La niña se detuvo, jadeando, y comenzó a empujar parte de los escombros, revelando un panel de control oculto. Sus pequeñas y ágiles manos trabajaron rápidamente, y la puerta se abrió con un chasquido seco, revelando un compartimento amplio, pero oscuro, en el interior. «Entren, rápido», dijo, mirando hacia atrás, como si esperara que las criaturas aparecieran en cualquier momento. Sin dudarlo, cruzamos el umbral, y la puerta se cerró detrás de nosotros, aislando el sonido de los monstruos que nos acechaban. El ambiente era oscuro y sofocante, pero un grupo de luces débiles pronto se encendió, revelando un espacio que parecía haber sido adaptado para la supervivencia. Había cajas de suministros, herramientas esparcidas, y, en la esquina más alejada, una docena de personas nos observaba con ojos cansados y asustados. Todos parecían marcados por el tiempo y la desesperanza, sus ropas harapientas y sus rostros cubiertos de suciedad y cicatrices. «Estos son los sobrevivientes», susurró la niña, como si estuviera presentando a la última resistencia de un ejército derrotado. Una mujer de mediana edad, con cabello corto y mirada endurecida, se acercó. Había algo decidido en ella, un aire de liderazgo que contrastaba con su apariencia desgastada. «Soy Lena», dijo, con la voz rasposa. «Ustedes deben ser los primeros en despertar. Bueno, los primeros que aún están normales». «¿Normales?», pregunté, el cansancio y la confusión desbordando en mi voz. «¿Qué está pasando en esta nave? ¿Qué son esas cosas allá afuera?»
Ella nos miró por un momento y luego se volvió hacia Snake, mirándolo con una mezcla de desprecio y desconfianza. No le contaste, ¿verdad? La acusación era clara. Snake cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Aún no. Necesitábamos tiempo. ¿Tiempo? Drenia rió amargamente. No tenemos más tiempo, ingeniero. Di un paso al frente, impaciente. Alguien me va a explicar qué está pasando ahora, o voy a empezar a tomar medidas drásticas. ¿Qué es este artefacto del que están hablando? ¿Y por qué Snake sabe tanto sobre ello? Lena cruzó los brazos, sus ojos perforando a Snake como cuchillas. Él sabe porque fue el responsable de traer eso a bordo de la nave. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Qué? Finalmente, Snake abrió los ojos, y la culpa en su mirada era innegable. Es cierto. Yo encontré el artefacto en una misión de prospección, antes del viaje. Estábamos mapeando anomalías gravitacionales en una de las lunas de Alpha Centauri, buscando signos de actividad antigua. Había ruinas, pero no eran ruinas humanas. Encontramos algo enterrado en las profundidades de uno de los altiplanos, algo que no pudimos identificar. Mi mente giraba con las implicaciones. ¿Trajiste un artefacto alienígena a bordo de la Arca Epsilon? Snake asintió, su voz baja y cargada de arrepentimiento. No sabíamos lo que era. Al principio parecía un dispositivo tecnológico avanzado. Pensé que podría ser un hallazgo valioso para la misión, algo que podría darnos una ventaja al colonizar el nuevo planeta. Pero cuando lo trajimos a la nave, cosas extrañas comenzaron a suceder. Lena intervino, su tono cargado de resentimiento. La tripulación comenzó a enfermarse. Primero fueron pequeños incidentes, alucinaciones, comportamientos erráticos, pero luego, con el tiempo, comenzaron a cambiar, físicamente. Poco a poco se convirtieron en lo que viste allá afuera. Mi estómago se revolvió. ¿Estás diciendo que esas cosas allá afuera eran la tripulación? ¿Se transformaron? Sí, respondió Lena. Y todo por culpa del artefacto que Snake trajo a la nave. Corrompió a la tripulación durante el sueño criogénico. Mientras dormían, sus mentes y cuerpos fueron alterados, hasta convertirse en monstruos. Miré a Snake, incrédulo. ¿Sabías eso? ¿Y no hiciste nada? Él sacudió la cabeza, con la voz entrecortada. No sabía al principio. Pensé que era algún tipo de contaminación biológica. Pero cuando los primeros comenzaron a cambiar, me di cuenta de que el artefacto estaba causando esto. Emitía una radiación, algo más allá de nuestra comprensión. Intenté destruir el dispositivo, pero era demasiado tarde. Y ahora, todavía está a bordo. Está encerrado en el sector más profundo de la nave, pero su influencia sigue. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. El artefacto era el centro de todo, la causa de todo el caos que estábamos viviendo. Y, lo peor, Snake lo sabía y lo había mantenido en secreto. Nos condenaste, susurré, con la ira hirviendo dentro de mí. Condenaste a toda esta tripulación. ¿Y por qué? ¿Por codicia? Snake bajó la cabeza, sin palabras. Sabía que no había justificación. Lena se acercó. Lo que importa ahora es que el artefacto sigue aquí, y mientras esté a bordo, esas criaturas seguirán cazando y transformándose. La única manera de acabar con esto es destruirlo de una vez por todas. ¿Cómo vamos a hacer eso?, pregunté, tratando de suprimir el odio creciente que sentía hacia Snake. Si está en el sector más profundo de la nave, ¿cómo vamos a llegar allí? Lena suspiró. Es casi imposible. Las áreas alrededor del artefacto están infestadas por esas criaturas, y la propia nave se está defendiendo, activando defensas automáticas contra cualquiera que intente acercarse. Mi mente giraba con las posibilidades. Era una misión suicida. La nave se desmoronaba, rodeada de monstruos,
y ahora tenía que destruir la única cosa que quizás pudiera explicar todo esto. Pero Lena tenía razón. No había otra opción. «Tenemos que intentarlo», dije, con la voz firme. «Si no hacemos nada, todos terminaremos como ellos». Snake, aún en silencio, solo asintió. Sabía que esa era su única oportunidad de redención. Mientras comenzábamos a planear nuestro próximo paso, la puerta detrás de nosotros comenzó a temblar. El sonido de garras raspando el metal volvió a llenar el ambiente, y poco después, un grito resonó por los corredores. Estaban aquí. Lena rápidamente reunió a los otros sobrevivientes. «Necesitamos movernos. Ahora». Tomé mi arma de plasma y miré a Snake. «Tú nos metiste en esta situación. Ahora, tú nos sacarás de ella». Él solo asintió de nuevo, su expresión marcada por la culpa, pero también por una determinación sombría. No había vuelta atrás. Los monstruos ya estaban aquí, y el artefacto nos esperaba en las profundidades de la Arca Epsilon. El tiempo se estaba agotando, y el destino de la nave, y tal vez de la propia humanidad, dependía de lo que hiciéramos a continuación. Cada paso resonaba como un aviso de muerte inminente. El aire en la Arca Epsilon estaba más denso que nunca, cargado de una energía extraña y opresiva. Las luces parpadeaban con más frecuencia, revelando por breves momentos la desolación a nuestro alrededor. Corredores en ruinas, paredes corroídas y la constante impresión de que estábamos siendo observados. Las criaturas, que ahora sabíamos que eran humanos transformados, estaban más cerca que nunca. Podíamos sentir sus miradas invisibles y oír los sonidos lejanos de sus garras, raspando el metal. Nos movíamos rápidamente, guiados por Lena y Snake, hacia el sector más profundo de la nave. El camino nos llevaba a través de secciones de la Arca Epsilon que parecían olvidadas, cubiertas por una espesa capa de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en siglos. La nave, que alguna vez fue un símbolo de la esperanza humana, ahora se asemejaba más a un cementerio espacial, al borde del colapso. «Estamos cerca», susurró Snake, sus ojos fijos en el mapa digital que parpadeaba en su brazo. El miedo en su rostro era evidente, pero había una determinación oscura, un deseo de redención que lo impulsaba. El artefacto estaba cerca, y con él la oportunidad de destruir la causa de todo. «¿Cómo lo vamos a destruir?», pregunté, manteniendo el arma de plasma lista. «No sabemos ni lo que realmente es». Si lo que dijo Snake es correcto, el artefacto emite algún tipo de energía desconocida, algo que altera la materia y afecta la mente humana, respondió Lena, con los ojos fijos en el camino por delante. En los registros antiguos había menciones de tecnología alienígena que podía ser inestable. Si logramos sobrecargarlo, tal vez podamos destruirlo, o al menos neutralizarlo. Neutralizarlo. La palabra parecía insuficiente para lo que estaba ocurriendo. El artefacto había causado una mutación terrible en cientos de seres humanos, transformándolos en criaturas que ahora vagaban por la nave como depredadores incansables. Teníamos que ser rápidos. Cada minuto que pasaba nos acercaba más al enfrentamiento con esas aberraciones. De repente, el sonido de un estallido metálico resonó por el corredor. Nos detuvimos de inmediato, los cuerpos tensos de expectativa. Lena hizo un gesto para que nos escondiéramos detrás de una fila de cajas oxidadas y cables expuestos. Permanecimos en silencio absoluto, esperando. Y entonces lo vimos. Estaban viniendo. Las criaturas emergieron de las sombras, moviéndose de forma extrañamente fluida, casi como si hubieran evolucionado para adaptarse al ambiente deteriorado de la nave. Sus formas humanoides eran aún más distorsionadas que antes. Miembros alargados, ojos adicionales parpadeando de manera descoordinada en sus rostros deformados, dientes afilados que brillaban a la luz temblorosa de las lámparas defectuosas. Contuve la respiración, intentando mantener el control del pánico que amenazaba con apoderarse de mí.
Había 5 o 6 de ellas, moviéndose lentamente, como si estuvieran olfateando el aire. Sus múltiples ojos se movían rápidamente, como si buscaran algo. Nosotros. Solo un poco más, susurró Snake a mi lado, sus dedos temblando alrededor del monitor. La sala del artefacto está justo después de esta curva. La tensión era insoportable. Podíamos escuchar el sonido de las garras de las criaturas raspando suavemente contra el metal mientras avanzaban. Si nos encontraban, no habría forma de que todos sobreviviéramos, pero el destino parecía estar en nuestra contra. Una de las criaturas se detuvo de repente. Su nariz deformada se alzó en el aire, olfateando como un animal salvaje que detectó el olor de una presa. Sus ojos se volvieron directamente hacia nosotros. Nos habían encontrado. ¡Corran!, gritó Lena, disparando su arma hacia la criatura más cercana. Todo sucedió demasiado rápido. El corredor estalló en caos mientras las criaturas se lanzaban sobre nosotros con una velocidad aterradora. Disparé mi arma de plasma, alcanzando a uno de los monstruos en el pecho, pero siguió avanzando, como si el dolor no le afectara. Eran implacables. Snake ya estaba adelante, corriendo hacia la sala del artefacto. Lena y yo disparábamos contra las criaturas mientras retrocedíamos, pero sabíamos que no podríamos enfrentarlas directamente por mucho tiempo. Eran rápidas, fuertes y no parecían verse afectadas por las heridas. Finalmente, llegamos a la pesada puerta de la sala del artefacto. Snake ya estaba tratando de abrirla, pero los sistemas estaban dañados y el panel parpadeaba con errores. ¡Vamos, vamos!, grité, disparando contra una de las criaturas que se acercaba rápidamente. Con un chasquido, la puerta se abrió, revelando el interior de la sala. Entramos rápidamente, y Snake cerró la puerta detrás de nosotros, sellando lo que podría ser nuestra última defensa. El ambiente dentro de la sala era diferente a todo lo que habíamos visto en la nave hasta ahora. Las paredes pulsaban con una luz verdosa, y en el centro, flotando sobre una plataforma de metal corroído, estaba el artefacto. Lo miré, mis ojos absorbiendo cada detalle. Era una estructura circular, con superficies metálicas intrincadas y símbolos alienígenas grabados en su superficie. Había una luz dentro de él, algo que parecía vivo, pulsando en ritmos que recordaban un latido cardíaco. Era hipnotizante y, al mismo tiempo, aterrador. «Este es el causante de todo esto», dijo Snake, jadeando. «Es lo que transformó a la tripulación, lo que corrompió la nave». Lena se acercó con cautela, sus ojos fijos en el artefacto. «Tenemos que destruirlo. Pero, ¿cómo? Si fallamos, puede causar aún más destrucción». Me acerqué a la plataforma. El artefacto emitía una leve vibración que hacía temblar el suelo alrededor. Las criaturas afuera seguían golpeando la puerta, tratando de entrar. El tiempo se estaba agotando. «No podemos dudar», dijo Snake, sus ojos fijos en la cosa. «Yo traje esto a bordo. Yo me encargaré». Comenzó a trabajar en el panel, tratando de acceder a algún tipo de control, pero las pantallas parpadeaban con errores. Fue entonces cuando el artefacto reaccionó. Una ola de energía invisible explotó de la superficie del objeto, golpeando a Snake con una fuerza terrible. Él gritó, cayendo al suelo, su cuerpo convulsionando mientras la radiación atravesaba su piel. Corrí hacia él, tratando de ayudarlo, pero él gritó, «¡No me toques! ¡No dejes que te atrape!». La radiación del artefacto estaba tratando de corromperlo también. «¡Tenemos que actuar rápido!», grité a Lena. «No podemos dejar que se transforme». Lena tomó una de las armas de alta energía que había traído y apuntó directamente al núcleo pulsante del artefacto. «Voy a sobrecargar esto. Si tenemos suerte, destruirá el artefacto y todo lo que ha causado». «¡Hazlo!», grité, mientras intentaba mantener a Snake consciente. Se retorcía de dolor y los signos de cambio en su cuerpo eran visibles. Sus ojos estaban comenzando a cambiar de color y sus venas parecían brillar bajo la piel. Lena ajustó el arma y disparó. El rayo de energía golpeó el artefacto con un sonido ensordecedor
y todo a nuestro alrededor pareció congelarse por un instante. La sala entera comenzó a temblar violentamente. El artefacto parpadeó frenéticamente, emitiendo ondas de energía cada vez más intensas. «¡Vamos a salir de aquí!», grité, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el artefacto explotó. Una onda de choque nos golpeó con fuerza, arrojándonos a todos hacia atrás. El sonido era ensordecedor, y el calor de la explosión parecía quemar todo a nuestro alrededor. Sentí mi cuerpo ser lanzado contra la pared, y luego, oscuridad. Desperté con el sonido distante de alarmas, mi visión nublada. Estaba tendido en el suelo de la sala, con escombros a mi alrededor. El artefacto había desaparecido. Todo estaba tranquilo, silencioso, excepto por los débiles ruidos de la nave tratando de estabilizarse. Miré a mi alrededor. Lena estaba caída cerca de mí, inconsciente, pero aún viva. Snake. Snake estaba en el suelo, inmóvil, su cuerpo quemado por la explosión de energía. Había sido consumido por la radiación del artefacto, pero en su rostro, incluso en la muerte, había algo que recordaba a la paz. Sabía que había causado todo esto, pero también había intentado redimirse. Las criaturas que nos habían perseguido ya no estaban. El artefacto, finalmente destruido, había cesado su influencia. Pero la Arca Epsilon seguía en ruinas. Aún estábamos a la deriva, y el planeta que un día fue nuestro destino seguía esperando, sumergido en un futuro incierto. El silencio tras la explosión era casi absoluto. El sonido amortiguado de las alarmas, resonando a lo lejos por los corredores de la nave, era un suave pero constante recordatorio de que todo se estaba desmoronando. La Arca Epsilon, nuestra última esperanza de salvación, se había convertido en una ruina. Lo sentíamos en los huesos, en el aire denso y pesado que llevaba el olor a quemado y a metal viejo. El artefacto, que había sido el catalizador de todo este caos, no era más que un recuerdo. Ahora, había sido obliterado por la sobrecarga de energía. Sin embargo, su presencia aún parecía flotar sobre nosotros. Estaba tendido en el suelo, mi cuerpo adolorido, con los oídos zumbando. El impacto de la explosión me había lanzado lejos, y la debilidad en mis piernas denunciaba que mi cuerpo aún luchaba por entender lo que había sucedido. A mi alrededor, escombros de metal y vidrio eran como fragmentos de una historia que aún no podíamos completar. Todo lo que sabíamos hasta ahora era que el artefacto había corrompido a la tripulación, transformándolos en esas horribles criaturas. Y, aunque el artefacto estaba destruido, las marcas que dejó, esas no desaparecerían fácilmente. Me levanté con dificultad, los músculos temblando bajo el peso de la gravedad, y miré a mi alrededor. La sala estaba oscura, iluminada solo por las luces parpadeantes de los monitores que aún funcionaban. Lena estaba caída a pocos metros de mí, inconsciente, pero su pecho subía y bajaba lentamente. Ella estaba viva, al menos. Pero Snake, él no había sobrevivido. Encontré su cuerpo inmóvil en el suelo, los ojos abiertos, con una expresión extrañamente tranquila. Sabía lo que había causado. Sabía que la nave estaba condenada por su acción, pero, al final, también había intentado salvarnos. Suspiré pesadamente, dejando que el peso de la culpa y la responsabilidad me golpeara. Estábamos vivos, pero ¿por cuánto tiempo? La nave, la Arca Epsilon, ya no era la arca que debería ser. Era una cáscara vacía, llena de corredores destruidos y sombras de lo que un día fue nuestra esperanza de supervivencia. Desperté a Lena y juntos nos levantamos. Su mirada estaba perdida por un momento, pero pronto se fijó en mí, buscando respuestas. ¿Qué pasó?, preguntó, la voz ronca y entrecortada. El artefacto fue destruido, respondí, sintiendo el peso de las palabras. Snake no sobrevivió, causó la explosión y terminó con todo. Ella cerró los ojos por un momento, absorbiendo la noticia. No hubo lágrimas, solo un silencio resignado,
como si ya esperara ese desenlace. Después de todo lo que enfrentamos, el luto parecía un lujo que no podíamos permitirnos. «Tenemos que salir de aquí», dije, mientras ayudaba a Lena a levantarse. «La nave se está desmoronando. Si no nos vamos ahora, nos llevará con ella». Ella asintió, aún aturdida, pero con una mirada decidida. Pero, ¿a dónde iríamos? El destino final, el planeta que buscábamos, seguía siendo un misterio. Sabíamos que estaba cerca, pero todo lo que veíamos y sentíamos dentro de la nave era desolación. ¿Y si no había nada más? Guiamos a los pocos sobrevivientes que quedaban a través del laberinto de la nave. Cada paso revelaba aún más el estado de colapso inminente. Las luces parpadeaban débilmente, los corredores se cerraban sobre nosotros, y el olor a quemado impregnaba cada centímetro del espacio. El miedo aún pulsaba en nuestras mentes a cada esquina, con la expectativa de que las criaturas pudieran aparecer en cualquier momento. Pero, extrañamente, no vimos ningún signo de ellas. ¿Acaso la destrucción del artefacto había puesto fin a su transformación? ¿O se habían desvanecido solo para convertirse en parte de algo aún peor? La nave entera parecía estar en sus momentos finales. Cuando finalmente llegamos a la sección de evacuación, el verdadero estado de la Arca Epsilon se reveló de manera brutal. Las cápsulas de emergencia estaban en gran parte destruidas. Algunas estaban completamente inutilizables, dañadas por el colapso estructural y por el paso de los siglos. Solo quedaban 2 cápsulas operativas. «Vamos a salir de aquí», dijo Lena, mirándome con una determinación silenciosa. «Pero, ¿a dónde?» Miré las cápsulas y la respuesta parecía obvia, pero estaba cargada de incertidumbre. «Vamos hacia el planeta. Es nuestra única oportunidad. No sabemos lo que encontraremos, pero quedarnos aquí es firmar nuestra sentencia de muerte». Ella asintió, y juntos comenzamos a preparar las cápsulas. El aire estaba denso y pesado, y los otros sobrevivientes parecían tan exhaustos como nosotros, pero el miedo de quedarse atrás era lo que los mantenía en movimiento. El sistema de lanzamiento de las cápsulas comenzó a activarse, y la nave gemía bajo su propio peso. Cuando finalmente entramos en las cápsulas, las alarmas sonaron más fuertes, y el casco de la nave tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. Las cápsulas fueron expulsadas, lanzándonos al vacío. Esperaba ver la inmensidad del espacio a nuestro alrededor, pero algo parecía extraño. A través del visor de la cápsula, vi a la Arca Epsilon alejándose lentamente. Lo que un día fue un arca de salvación, ahora era solo una reliquia del pasado, una tumba metálica. Sus cicatrices, profundas e irreparables, contaban la historia de todo lo que habíamos perdido. Pero había algo más. Las estrellas no estaban allí. «Melnik», dijo Lena, con la voz baja, pero cargada de asombro. «Mira esto». Miré hacia el visor nuevamente, y solo entonces comprendí lo que ella estaba viendo. En lugar de ver el vacío del espacio, nuestro campo de visión estaba lleno de una vastedad líquida, un azul profundo, levemente iluminado por rayos de luz filtrados. La verdad se revelaba lentamente, como si nuestra mente se negase a aceptar lo que estaba frente a nosotros. Estábamos en el fondo de un océano. El shock se propagó por mí como una ola de pavor y incredulidad. La Arca Epsilon, la nave que creíamos estar a la deriva en el espacio, había llegado a su destino hace más de 800 años. Estaba allí, en el fondo de un océano, sumergida en las profundidades de este nuevo mundo. Y, durante todo este tiempo, habíamos estado atrapados dentro de ella, sin saber que nuestro destino final estaba justo arriba. «Esto no es posible», murmuré, pero la verdad era innegable. La cápsula continuó su ascenso lento, subiendo por el agua, en dirección a la superficie. La luz sobre nosotros se volvió más intensa a medida que nos acercábamos, y la revelación completa comenzó a formarse en mi mente.
Habíamos llegado al planeta, sí. Pero la Arca Epsilon no había aterrizado como se planeó. Se había hundido, sumergiéndose en las profundidades, llevándose consigo la esperanza y el futuro de toda una civilización. Y ahora solo quedaba un puñado de nosotros para enfrentar lo que fuera que existiera en la superficie. «Estamos subiendo», dijo Lena, su voz temblorosa. «Pero, ¿qué vamos a encontrar allá arriba?» No tenía respuesta. Nadie la tenía. El agua a nuestro alrededor se fue volviendo cada vez más clara, y pronto la cápsula emergió, rompiendo la superficie del océano con un movimiento suave. A lo lejos, el horizonte del planeta se extendía, misterioso e inexplorado. Pero, incluso con el artefacto destruido y la Arca Epsilon abandonada en el fondo del mar, una sensación persistente de incomodidad me asediaba. El artefacto, algo en su naturaleza me decía que esto no había terminado por completo, que el misterio que representaba continuaría siguiéndonos, incluso en este nuevo mundo. Mientras la cápsula oscilaba suavemente sobre las aguas, una pregunta aún flotaba en mi mente. ¿Qué habíamos traído realmente con nosotros a este nuevo planeta?